Ok. Vamos entonces a leer Jeremías capítulo 15, verso 16. Dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. Dios le bendiga, tome su lugar. Ya hemos orado. Creemos que Dios ya tiene todo listo y preparado. Tenemos el gran privilegio de pasar nuestro tiempo, al menos en el servicio, en la palabra de Dios y particularmente en el estudio, la enseñanza de esta palabra. Para cualquier cristiano, de hecho para todo cristiano, realmente es vital que sepamos cómo estudiar la Biblia, cómo estudiar la palabra de Dios. Y hoy vamos a tratar de enseñarle cómo estudiar la Biblia, cómo conocer la palabra de Dios. Pero antes de esto, yo quiero enseñarle primero por qué debemos de estudiar la palabra de Dios. Entonces, usé este texto de Jeremías porque con frecuencia pienso en las palabras de Jeremías. Dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí. Otra versión dice: fueron halladas tus palabras por mí. O sea, aquí vemos un corazón que anhelaba la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios nos manda a no ser neófitos. ¿Qué quiere decir neófito? Neófito es un principiante. Nos llama a que no nos quedemos ahí. La palabra de Dios es algo tremendo. Ningún cristiano debe estar discapacitado en su habilidad de estudiar la palabra de Dios por sí mismo. Te estuve yo hablando el día domingo y te dije que lo que aquí te enseñamos, aquí no te vamos a enseñar todo, aquí te enseñamos parte. Pero tú debes de estudiar en tu casa y debes de estudiar en la calle y debes de traer la palabra siempre contigo. Entonces, no te discapacites, no te inhabilites tú mismo en tu capacidad de poder por ti mismo estudiar la palabra de Dios. Amén. Entonces, yo sí quiero enseñarte, antes del cómo estudiar la palabra de Dios, quiero enseñarte el por qué. Antes de enseñarte esto, quiero nada más enseñar una cosa que, ¿por qué la importancia de lo que hoy traigo? Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 12, versículo 11. Es algo relacionado, pero quiero que lo escuches. ¿Estás ahí conmigo? Lucas capítulo 12, versículo 11. Dice: cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis ¿qué? Decir. Vamos al 21:14, de ahí mismo de Lucas. 21:14, por favor. ¿Ya estás ahí? Dice: proponed en vuestros corazones que no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Entonces, hay muchas, pero hay dos maneras de que a veces los cristianos estudian la Biblia. Y vimos en 2 Timoteo 2:15 que dice que estudies para presentarte a Dios ¿qué? Aprobado. Entonces, hay veces que hay personas que piensan que no tienen que estudiar la Biblia o la palabra de Dios porque el Espíritu Santo les va a dar que hablar. Esa es una. Queremos enseñarte que no es así en este caso. En este caso, en estos dos casos que yo te leí en el Nuevo y el Antiguo Testamento, son casos específicos donde la palabra de Dios se está aplicando en una defensa, tanto en una sinagoga como ante un tribunal.
Y habla aquí de que el Hijo de Dios no tiene que defenderse porque tiene un Padre que lo defiende. Habla aquí de un Hijo de Dios que no tiene que pelear en sus propias fuerzas porque hay un poder que es el más poderoso en la tierra que lo librará de todo mal. Pero esto no nos exenta de estudiar la palabra de Dios. En la Biblia Jesús dijo que escudriñemos las Escrituras. En la Biblia Jesús nos dice que permanezcamos en su palabra. En la Biblia nos enseña Pablo que estudiemos para presentarnos ante Dios aprobados. Entonces hay cristianos que creen esto y esto no es aceptable. Esto no es aceptable, este no es un método, un modo de estudio correcto ni eficaz. El otro modo, en Mateo 27:5 dice que Judas se colgó. Y en Lucas 10:37 dice, y tú veías lo mismo. Porque hay cristianos que agarran la Biblia y dicen, donde yo ponga el dedo, ahí Dios me va a hablar. Y entonces abren la Biblia en Mateo 27:5 y dice, Judas se colgó. Dice, no, esa escritura no me gustó. Entonces dice, no, mejor voy a agarrar otra, y vuelven a abrir, le meten el dedo y donde el dedo apunte. Y van a Lucas 10:37 y dice, y tú veías lo mismo. Claramente es una evidencia de que este no es un método eficaz, bíblico ni correcto acerca de cómo estudiar la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios y se requiere una seriedad total cuando nosotros estamos estudiando la palabra de Dios. No estamos leyendo un libro, la Biblia no es un libro. Es una compilación o es una librería, pero no es un libro. Es la palabra de Dios, inspirada por Dios. Y es útil, ¿sí? Te adoctrina, te corrige, te instruye y te redarguye. Es útil. De tal manera que si es útil, necesitamos leerla con sentido de utilidad. Lo cual quiere decir que vimos claramente, Pablo le dice a Timoteo, mientras voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Y dijimos claramente que lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo es, la lectura se refería a leer la Biblia. Nunca puedes tú estudiar la Biblia si no la lees. Nunca puedes tú conocer o entender la Biblia si no la lees. Necesitamos, como hijos de Dios, leer la Biblia. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, por medio de la cual crezcáis. Entonces, Pedro nos habla ahí en 1 Pedro 2:2 que debemos de desear. Jesús dijo en Juan 8:47 que los que son de Dios escuchen su palabra o leen su palabra. Los que son de Dios, eso lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, te quiero enseñar lo que es bíblico y lo que es correcto y cómo es que tú te puedes equipar. Dice 2 Timoteo 3:17, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto y enteramente preparado. ¿Cómo nos vamos a preparar? Agarrando un texto y hablando en ese texto. Pues no, un texto si no tiene contexto es un pretexto. Y entonces vamos a meter nuestra opinión, nuestra mentalidad, y no va a estar Dios ahí. La Biblia no se presta para interpretación privada. Dice Pedro en 1 Pedro 1:21 que no vino a nosotros por voluntad humana. No se puede interpretar de manera particular. No es que yo quiero que la Biblia diga lo que yo pienso. Es que yo debo de decir lo que Dios dice. Esta es la manera, es parte de la interpretación. Entonces, bajo esta primicia, me quiero tomar un poco el tiempo para poder enseñar a la congregación el cómo estudiar la Biblia. Y te dije que antes de enseñarte cómo estudiar la Biblia, quiero enseñarte por qué. Entonces, te voy a enseñar, si Dios no lo permite y alcanzamos, algunas cosas, te las digo. La Biblia o la palabra de Dios es perfecta. 2, la Biblia o la palabra de Dios es infalible. 3, la Biblia o la palabra de Dios es inerrante. 4, la Biblia o la palabra de Dios es completa. 5, la Biblia o la palabra de Dios es autoridad o es autoritativa. La Biblia o la palabra de Dios es suficiente. Y por último, la Biblia o la palabra de Dios es determinante.
Y voy a tratar de explicarte cada una de estas cosas porque creo que aplica a nuestro tiempo y más que todo aplica a la Biblia. Y esto debe ser una motivación para que nosotros vayamos a la palabra. ¿Sabes que si tú te metes a hacer algo que no sabes o que no entiendes, con facilidad te puedes cansar o aburrir o fastidiar o desanimar? Pero cuando tú te metes a algo que entiendes, que aprendes, entonces puedes tú, es como aceitar una máquina, los engranes, las cadenas. Entonces comienza a funcionar con normatividad. Entonces quiero motivarlos un poco más en esta sesión y quizá en la del domingo también, para hablar por qué es importante que estudiemos la Biblia. Y ya terminando de hablar por qué es importante que estudiemos la palabra de Dios, entonces tomaríamos el siguiente paso, que es cómo estudiar la palabra de Dios. Algo que me gusta de la Biblia es de que la Biblia no nomás señala cosas, sino que te enseña a corregir. Por eso la palabra de Dios es útil para corregir. Entonces, corregir es en ocasiones quitar lo que nosotros traemos y poner lo que Dios trae. ¿Sí estamos aquí? Ok. Entonces, vamos a comenzar. Walter Scott, un gran cristiano, estaba muriendo y le dijo a su secretaria: tráeme el libro. Su secretaria vio la biblioteca que estaba afuera y vio miles de libros. Y ella regresó donde estaba el hombre muriendo y le dice: ¿cuál libro? ¿O qué libro? Y él dijo: tráeme el libro, la Biblia, dijo, el único libro para un moribundo como yo. Y podríamos agregar que la Biblia no solamente es un libro para un moribundo, sino que también la Biblia es un libro para los que viven. Porque Jesús dijo, porque vosotros creéis que en ellas tenéis que palabras de vida eterna. ¿Sí? Entonces este no solamente es un libro para moribundos, sino también es un libro para personas vivas, porque es la palabra de vida, la palabra de Dios. Como también es la esperanza en la muerte. Amén. Entonces llegamos a la palabra de Dios con un sentido tremendo de emoción y de expectación o expectativa. O sea, cuando tú vas a un lugar debes de saber a qué vas, por qué vas, para qué vas, qué va a ocurrir. ¿Qué esperas tú? ¿Qué esperas tú que ocurra? O sea, vas a un restaurante, tú sabes que vas a comer, la expectativa es que vas a comer. Vas a un hospital porque estás enfermo, te van a atender, etcétera, etcétera. Vienes a la iglesia, vienes al templo, debes de tener una expectativa. Y si eres hijo de Dios, lo cual yo creo que eres hijo de Dios, debes de venir no solo con una expectativa, sino con una emoción. Porque tienes hambre de Dios y tienes hambre de su palabra. ¿Cuántos están aquí? Ok. Entonces, algo acerca, para compartir, vamos a comenzar diciendo algo acerca de la autoridad de la palabra de Dios, para que lo entiendas. En primer lugar, desde el principio declaramos que la palabra de Dios son las escrituras, no son la opinión de los hombres, del pastor, no es filosofía humana, no son las ideas de alguien, no es una colección de los mejores pensamientos, no son reflexiones de hombres buenos, es la palabra de Dios y como tal hay varias cosas que necesitamos reconocer acerca de ella. Recuerde, es la palabra de Dios. Una, la palabra de Dios es perfecta. Salmo 19:7 dice la Biblia de sí misma, porque una de las cosas que te enseña la hermenéutica o uno de los pasos del arte o de la ciencia de la hermenéutica es que escritura interpreta escritura. Y esto simple y sencillamente quiere decir de que la escritura no es de interpretación privada. No le puedo yo, ni tú, ni nadie dar una interpretación a la Biblia más que la que es. ¿Y cómo es que yo sé que la interpretación de la Biblia es correcta? Porque la Biblia se interpreta sola. La Biblia se interpreta por sí misma. Es decir, cuando tú lees una parte de la escritura, debe de haber muchas otras partes en la escritura de las cuales tú puedas agarrarte para confirmar esa escritura que tú estás leyendo. Como le decía una hermana anoche, le decía, es que esto es como una rompecabezas. De repente agarras uno o dos textos y son como dos pedacitos que quieres unir, juntar, pero la Biblia tiene muchos más, ya sea por medio del autor, ya sea por medio de un texto, del libro, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que debemos de entender, ¿sí? La palabra de Dios se interpreta sola, por sí misma. No necesita. ¿Por qué se interpreta la palabra de Dios sola? Porque es la palabra de Dios. Es Dios mismo. Él es perfecto.
Él no necesita traductor y Él no necesita intérprete. Dios no quiere decir algo, Dios dice algo. Nada más es cuestión de buscarlo, de hallarlo. ¿Estamos? De Jehová es que perfecta, no tiene errores. De hecho tiene que serlo. ¿Por qué? Porque fue escrita ¿por quién? Por Dios. Su autor es Dios, quien no tiene errores, quien no comete errores. La Biblia se debe de tomar como un total. ¿Qué quiere decir esto? La Biblia tiene 66 libros. Y se dice que la Biblia tiene como 31,000 capítulos y como 101,000 versículos. Pero escuche, si usted llegase a encontrar en toda la Biblia de los 66 libros, si usted o alguien llegase a encontrar algún error en alguno de los versículos, esto denotaría y mostraría de que toda la Biblia es falible. Es decir, que toda la Biblia está en error. Pero imagínese, Jesucristo vino hace 2018 años y la Biblia comenzó a ser escrita desde mucho antes. Pero vamos a suponer que son 2018 años, vamos a suponer que son 1800 años o 1500 años que tenemos la Biblia. ¿Sí? 1000 años, vamos siendo más modestos. Tenemos 1000 años con la Biblia, como es. Vamos a suponer eso. Entonces, vamos a decir que en 1000 años, el total de la humanidad, entre teólogos, entre ateos, entre incrédulos, entre creyentes y no creyentes, nunca le han podido hallar ningún error a la Biblia. Esto quiere decir que tú puedes depender de ella. Esto quiere decir que ella te puede ser útil. Es perfecta, diga conmigo, es perfecta. Amén. ¿Por qué es perfecta? Porque su autor es perfecto. Es como antes no había contratos, el contrato era un saludo. El hombre valía ¿por qué? Por su palabra, pero hoy en día ya hay necesidad. De hecho, aún los matrimonios no firmabas nada ni era un contrato. El contrato era un contrato verbal. Los contratos eran verbales, verbal, porque había hombres de palabra. Dije había, ¿verdad? Hoy hay quienes hasta los de Cope los andan correteando. Pero bueno, número 2, la palabra de Dios es infalible en su totalidad, porque tomamos la palabra en su totalidad. Si una pieza está mal, toda está mal. Por eso cuando un juez, hace tiempo un juez, por ahí salió en YouTube, lo filmaron y salió golpeando a una hija muy feo, con un cinto, con una vara, y realmente estaba abusando de ella, no golpeándola o disciplinándola, estaba abusando de ella, le estaba, y la niña ahí llorando. Pues a ese juez lo destituyeron. Entonces alguien preguntó, oigan, ¿pero qué tiene que ver el trabajo del juez con su vida privada? Tiene todo que ver, tiene todo que ver, porque ¿cómo puede ese juez ser imparcial en público cuando en privado es parcial? ¿Y cómo él puede impartir justicia en público y ser injusto en privado o en su casa? Entonces es muy importante que entendamos. Es como el cristiano no puede ser santo en la iglesia y no serlo en otro lado. Debemos ser congruentes en ese sentido. ¿Estamos aquí? Ok. Entonces la palabra de Dios es infalible, quiere decir que es verdad en su totalidad. La Biblia no tiene errores, en sus autógrafos originales no hay ningún error. Como puede ver, el hecho de que Dios es perfecto demanda que los autógrafos originales, la palabra de Dios, los escritos originales deben en sí mismos también ser perfectos. Acuérdate que 2 Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces decimos que la Biblia es infalible. Infalible quiere decir que es verdad, no es mentira, no tiene error. ¿Estamos? Ok. Y esta es la primera razón por la que debemos estudiarla, porque es el único libro que no, aunque no es un libro, que no comete ningún error o escrito. Todo lo que dice es verdad.
Por eso cuando Jesús les dijo a los fariseos, a los judíos, les dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Dijo, espérate, ¿de qué verdad estás hablando? Si nuestro padre fue Abraham y nosotros estamos en verdad. Y luego cuando le dijo, cuando el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Y de qué vamos a ser libres si nosotros somos los meros aquí buenos? Dijo, del pecado, porque el pecado esclaviza y el que está bajo el pecado es un esclavo del pecado. ¿Estamos aquí? Ok, número 3, la palabra de Dios es inerrante. Inerrante. Esta palabra inerrante, incluso hay una doctrina de la inerrancia. Y es la inerrancia bíblica. Es extremadamente importante. ¿Por qué? Porque la verdad sí importa. La verdad sí importa. Después de la primera mentira ya nada es igual. Cuando yo iba manejando a Tijuana, miraba letreros, muchos letreros en la carretera. Son 36 horas manejando. Pero nunca se me olvida un letrero que yo leí y siempre me acordaba de él. Y el letrero leía algo por el estilo de, es mejor llegar un minuto tarde. ¿Cómo? Es mejor llegar un minuto tarde. Algo por el estilo de que es mejor que llegues un poquito tarde a que no llegues. Entonces, la verdad sí importa para nosotros. Necesitamos entender eso, la verdad sí importa. No se te puede predicar cualquier cosa, no te puede enseñar cualquier cosa. ¿Sabe? Una de las cosas que van a comenzar a cambiar en los estudios bíblicos de los hombres, de las mujeres y de los jóvenes y en la iglesia es que cuando se les enseña, se les dé un estudio, una enseñanza y se diga alguna pregunta, todos no, porque ya se quieren ir, porque en verdad muestran muy poco interés. Pero ahora, bajo lo nuevo que estamos estructurando y estamos a punto de ejercer, yo te aseguro que van a haber más de 1 o 2 personas que van a tener preguntas, porque tú te debes de ir de aquí satisfecho de cualquier duda o de cualquier cosa que tú no entiendas, porque la verdad sí importa. Entonces este hecho se refleja en el carácter de Dios y es fundamental para nuestro entendimiento de todo lo que enseña la Biblia. De todo lo que enseña la Biblia. Nosotros no podemos agarrar nada más una porción de la Escritura. Me dice un hombre un día, es que fui a visitar una pareja y me dice un hombre un día, él no era creyente, su esposa sí, dice, es que pastor, le digo, pues vengo para orar por ustedes, a ver si hay alguna necesidad o algún problema, algún consejo que necesiten. Y me dice, es que pastor, mi esposa no se sujeta. Dice, mire, yo ya le dije que la Biblia dice que ella se debe de sujetar a mí. Entonces yo comencé a decirle a ese hombre, sí, pero antes de eso la Biblia dice otra cosa. Entonces no podemos brincar lo primero por lo segundo. La Biblia dice que maridos amados a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, habiéndola purificado por medio del lavamiento de la palabra, del agua, que es la palabra. Entonces da un mandamiento y un orden primero al marido antes de que el marido se pueda sujetar. Cuando el marido es así, entonces la mujer tiene a quien sujetarse. ¿Cuántos están aquí? Entonces, de repente personas nada más agarran cosas que les conviene y no debe ser así. Y te decía bueno, no voy a entrar ahí. ¿Sale? Entonces la palabra de Dios es inerrante. Si Dios escribió la Biblia y si Dios es la autoridad definitiva, o sea, la máxima autoridad, y si Dios en su persona y naturaleza es perfecto, entonces la Biblia es perfecta. Y la Biblia es la autoridad máxima o definitiva. ¿Quieres vivir bien? Lee la Biblia, entiende la Biblia y aplica la Biblia. ¿Qué es lo que Pablo le dijo a Timoteo en 1 Timoteo, ¿qué? 2 Timoteo 4:13? Procura con diligencia, le dijo, entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, de la enseñanza, de la exhortación y de la enseñanza. Y lo que realmente le estaba diciendo es, entre tanto que voy, ocúpate en leer la palabra de Dios. Cómela, como dijo Jeremías, la comí, fue hallada en mí, la palabra fue encontrada en mí, la hallé y me la comí. Entonces, leer la Biblia, entender la Biblia. ¿Cómo la vas a entender? ¿Por una revelación del Espíritu Santo? Si algo te va a revelar el Espíritu Santo, te lo va a revelar por medio de su palabra, estudiándola. No es que, a ver, dime Espíritu Santo. Eso, perdóname, eso no funciona así.
hay que ser congruentes con la palabra de Dios. Por eso estoy aquí, para enseñar. Espero enseñar. Y le dice, primero lee la Biblia, luego entiéndala, búscala ahí hasta que la entiendas, y una vez la entiendes, aplícala. ¿Sale? Aplica. La palabra enseñanza en el griego original quiere decir doctrina. Y por eso nosotros decimos que tenemos la doctrina de Cristo. En realidad la doctrina de Cristo quiere decir las enseñanzas de Cristo. Si estamos aquí. O sea, por eso nosotros no andamos que no te pintes, píntate, que no te uses pantalón. Todas esas doctrinas de hombre, no es doctrina de Cristo. O sea, hay doctrina aquí. Hay tanta doctrina en la que nos podemos ocupar y llenar, que de veras hay otras cosas que no edifican y que verdaderamente nos dividen, nos distancian y nos hacen perder el tiempo. Cuando nos vayamos con el Señor, la ropa se va a quedar. O sea, no. Ni carne ni sangre heredarán ¿qué? El reino de Dios. Ok. No solo es infalible en su totalidad, sino, perfecta e infalible, sino que también hay una tercera palabra que usamos para describir la Biblia. Vamos en la 3, ¿no? La palabra inerrante. Esa es la palabra inerrante. No solo perfecta, sin errores e infalible en su totalidad, sino inerrante en las partes. En Proverbios 35 y 6 dice esto: toda palabra de Dios es limpia. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Hay que tener cuidado, hermanos, de esto. Toda palabra de Dios es pura. La Biblia no solo es infalible, no solo es perfecta e infalible, también es inerrante, al grado que toda palabra es la verdad de Dios. Y añadirle a esto sería echarla a perder. No hay que hacerlo. Dile al que está a tu lado, no le añadas, ni le quites. La Biblia no quiere decir lo que tú piensas. Tú debes de pensar lo que la Biblia dice. Ok, número 4, la palabra de Dios está completa. Diga conmigo, completa. La palabra completo e íntegro vienen de la misma palabra raíz del original. Quiere decir en su totalidad. Está completo, no le hace falta nada. No le hace falta nada. Entonces no necesita que se le añada nada. No necesita que se le interprete en el sentido personal o humano, porque la Biblia no es la opinión humana. Ahora, quizá eso es una sorpresa para alguna persona. Hay personas en la actualidad que creen que necesitamos añadirle algo a la Biblia. De hecho, estaba leyendo el otro día un escrito reciente y decía la persona en su escrito: necesitamos una Biblia escrita para la actualidad, así como la que tenemos en nuestras manos fue escrita hace tiempo, porque necesitamos que alguien haga comentarios acerca de lo que Dios está haciendo hoy. ¿Sabe? Aprendí una cosa y se la quiero compartir con todo mi corazón. Escuche esto, no necesitamos traer la Biblia de antaño, de hace años, a la actualidad, sino que necesitamos agarrar la actualidad y llevarla a la Biblia de antaño. A ver, otra vez. Las personas creen y dicen: no, es que hay que traer la Biblia a estos tiempos. No, hermanos, hay que agarrar estos tiempos y llevarlos a la Biblia de atrás, a sus orígenes, porque solo así es como vamos a agarrar la verdad, y solo la verdad nos va a hacer libres. Entonces hay personas que piensan esto, que no, es que hay cosas nuevas. No, nada. La Biblia dice, el predicador dijo que nada nuevo hay que debajo del sol, y eso lo dice como unas 6 veces en el libro de Eclesiastés. Casi como van caminando y dice: oye, ¿qué pasó? ¿Qué hay de nuevo? Nada. ¿Qué hay de nuevo? No hay nada. Revelaciones nuevas no existen. Porque Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Decir que hay revelaciones nuevas, tendríamos que decir que la palabra de Dios está incompleta. Entonces, ¿cómo puedes tú querer añadir a algo que está ¿qué? Completo. Bueno, déjame, te lo quebro en un rompecabezas, a ver si lo entiendes. Entonces la Biblia todavía está siendo escrita.
¿Sabe? Tenemos la audacia hasta de poner Hechos 29. Espérame, Hechos solamente tiene 28 libros. Pero hay quienes arman su congreso anual y le ponen Hechos 29 como diciendo a la Biblia le faltó un capítulo y nosotros somos ese capítulo que se va a escribir en la historia de la Biblia. Oh, Dios mío, cuánta ignorancia. Y la ignorancia del pueblo es la ignorancia de su pastor. Y la sabiduría del pastor es la sabiduría del pueblo, porque tal el sacerdote, dice la Biblia, tal es el pueblo. Entonces, le comparto esto porque Dios me está sacando de cosas y me está metiendo a su palabra. ¿Estamos aquí? Este mismo escritor del que le digo que estaba leyendo, dijo que cuando, por X o Z, nomás agarró los nombres al azar y dijo: cuando Tomás o María se pone en pie en su iglesia y dice, así dice Jehová. Escuche, ponga atención. Así dice Jehová. Son igualmente, esas palabras son igualmente inspiradas que las palabras del profeta Isaías, del profeta Jeremías y de todos los profetas en la Biblia. Había 4 profetas mayores y había como unos 11 o 12 profetas menores. Estamos hablando de unos 16, 17, 18 profetas que al menos escribieron libros, sin contar Moisés, que escribió 5 o 4, perdón, Penta, 5, Penta 4, ¿verdad? 5, Mateo, Génesis, Éxodo, Levíticos, Número, Deuteronomio. Entonces escuche, por favor escuche. Así dice Jehová. Tendríamos entonces que entender como cuando se paró el profeta Jeremías y dijo, así dice Jehová. Porque esas palabras fueron ¿qué? Inspiradas por Dios, por el Espíritu Santo. Dice Pablo a los Corintios, a Timoteo en 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura fue ¿qué? Inspirada por el Espíritu Santo. Entonces cuando en nuestras iglesias se paran personas y dicen así dice Jehová, debemos de asumir que esas palabras son igualmente inspiradas que las de Isaías, las de Jeremías o cualquiera otro de los profetas. En otras palabras, la Biblia no está completa y ese es un grandísimo error. Porque ya le estamos añadiendo, ya le estamos quitando. Mire, le voy a decir una cosa y escúcheme. Hay una doctrina, y le voy a llamar doctrina por no faltar respeto, estoy en el altar, que dice que el apóstol y profeta de ellos, de él habla la Biblia, que de él habla la Biblia, porque dice la Biblia aquí: yo envío mi mensajero antes del fin de los tiempos. Y dicen que William Soto Santiago, me parece que es un puertorriqueño como de 70 y algo de años, ya divorciado y vuelto a casar, que él es ese mensajero del cual la Biblia habla. Bueno, las personas pueden decir cualquier cosa, pero el que conoce la verdad no será fácilmente, ¿sí? Entonces, por esto es que tenemos que estudiar la Biblia para no ser llevados como niños por doquier, por cualquier viento ¿qué? De doctrina. ¿Qué es lo que te va a sostener o sustentar? La palabra de Dios. Es lo único que te puede sustentar. Es lo único que te puede librar del error. El conocimiento de la palabra de Dios. ¿Sí estás aquí? Entonces esa es una tendencia a un pensamiento actual filosófico, hablando teológicamente. Pero al final del último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, leemos estas palabras. Dice, por tanto, en el capítulo 22, verso 18 y 19, dice, por tanto yo os testifico a todo hombre. Note, ¿a quién? A todo hombre. Si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él ¿qué? Las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. La Biblia termina con una advertencia. Los 66 libros terminan con esta advertencia de no ponerle ni quitarle. Ese es un testimonio de su totalidad, de que está completa, de que es perfecta, de que no tiene error, de que no necesita ayuda, de que no necesita interpretación personal o privada o humana.
¿Estamos aquí? Porque su autor es perfecto. Amén. Porque la Biblia es infalible, es perfecta, es inerrante, está completa. 5. La palabra de Dios es autoridad. La palabra de Dios es autoridad. Si alguna persona quiere exhortar a alguien, debe hacerlo por medio de la palabra de Dios. Escúchame. Si un matrimonio está funcionando de acuerdo a la palabra de Dios, completamente le va a ir bien y va a ser bendecido y va a ser feliz. Si un matrimonio está bien en parte va a ser bendecido y en parte no. Le explico. Si en un hogar, en un matrimonio, el hombre que es por Dios puesto como cabeza o como sacerdote de esa casa, si él no está bien y si él no está funcionando bien, lo más probable es que todo lo que esté debajo de él no esté funcionando bien. Pero vamos, entendamos esto. Vamos a suponer que el hombre está funcionando bien, pero la mujer se rebela. ¿Sí? Son cristianos, pero el hombre funciona bien, está bajo el orden establecido por Dios, etcétera, etcétera. Pero la mujer se rebela. El hombre no puede llegar a ella y por méritos propios o por opinión propia, pues ajustar cuentas. El hombre, como un cristiano cabeza, como un cristiano líder, como un cristiano sacerdote de su casa, debe de agarrar la palabra de Dios, debe de leerla, debe de entenderla y debe de aplicarla. Entonces la agarra y agarra a su esposa y se sienta, le dice, mi amor, ¿tienes unos minutitos que pudiera yo hablar contigo? Sí, siéntate. Y agarra la Biblia y dice, mira, mija, la palabra de Dios dice y enseña esto. Aquí tú y yo somos iguales, pero la palabra de Dios no es igual a nosotros. La palabra de Dios es autoridad. Y lo que la palabra de Dios dice es lo que Dios dice y lo que Dios dice se respeta. Cuando Dios habla, todos escuchan. ¿Estamos aquí? Ok, entonces la palabra es autoridad. Si es perfecta y está completa, es infalible, es inerrante, entonces la palabra de Dios tiene autoridad final. Isaías 1:2 dice esto: oíd cielos y escuchad tu tierra, porque Jehová habla. ¿Quién habla? Jehová. Note, ¿a quién le habla Jehová? A los cielos y a la tierra. ¿Se da cuenta? Y luego, cuando Dios habla, toda persona escucha, porque Él es la autoridad que final. Escucha esto: hasta Satanás tiene que escuchar cuando Dios habla, porque Él es la autoridad final. La Biblia demanda obediencia a esa autoridad final de Dios. El ejemplo que le di es solamente el ejemplo. La mujer también puede agarrar la Biblia y decirle, oye, mi amor, yo sé que la Biblia dice que eres cabeza y esto y lo otro, pero mira, estás fallando aquí. Y si los padres están bien y los hijos están mal, los padres sientan a los hijos y les dicen, oigan, hijos, vengan, siéntense. La Biblia dice que no los desesperemos y que no los provoquemos y que esto y que lo, pero también la Biblia dice esto. Híjole, todo cambiaría. No tendríamos hijos lastimados, heridos, golpeados, abusados, maltratados, ni mujeres rezagadas tampoco, ni esposos odiosos, enojados. Entonces la Biblia demanda obediencia a esto. La Biblia no es un libro que está abierto a discusión, y con ello no quiere decir que no debamos hablar de sus implicaciones, no debamos discutir sus aplicaciones y significados. No quiere decir eso. Quiere decir que no debemos discutir si es verdad o no. Pablo le dice a los romanos, sea Dios veraz y todo hombre ¿qué? O sea, lo que Pablo dice es de que todo hombre es mentiroso y Dios es verdadero. Eso es lo que Pablo dice. Entonces, cuando alguien te dice algo, eso que te están diciendo puede ser verdad o puede no serlo. Cuando Dios te habla, no es así, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. De tal manera que cuando Dios te habla, Él habla pura verdad. El hombre habla verdad relativa. Dios habla verdad absoluta. Si ya te aburrí, discúlpame, sé que no estás acostumbrado a esto. Dios habla verdad absoluta.
es autoritativa la palabra, afirma y asume que es verdad. Ella misma te lo dice. Bueno, en Juan 8:31, usted tiene este pequeño incidente donde Jesús es confrontado por algunos de los líderes religiosos, y conforme Jesús se enfrenta a estos líderes, se lleva a cabo un pequeño diálogo, y ahí, claro, hay muchas personas, dice el texto, ahí que muchos creyeron en él. Sin duda alguna, algunos de ellos eran líderes religiosos de su tiempo, pero vemos que Jesús les dice: si vosotros permanecéis en mi palabra, no necesariamente si crees en mí, porque los demonios también creen en él. ¿Y qué? Note lo que le dice. Jesús les dice a los Lucas en Juan 8, si gustas, 31. ¿Ya estás ahí? Nota lo que dice. 8:31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis ¿qué? Entonces note lo que dice. Dice que no solamente, dice que creían en él, pero no solamente hay que creer en él, hay que permanecer en la verdad. Su palabra es la verdad. Una de las evidencias o de las muestras de que una persona se ha convertido precisamente es esta, que persevera en la verdad. Como los que han salido del centro, que vienen a la iglesia y que siguen congregándose y que le siguen echando ganas. Ellos están demostrando, evidenciando y manifestando con hechos, con obras, de que verdaderamente ha ocurrido un cambio en sus vidas, de modo que fueron sacados de muerte a vida, de tinieblas a la luz. Cuando los cristianos, cuando los muchachos se convierten a Cristo, que es lo único que va a romper sus cadenas y que los va a hacer libres, la palabra es la única que los va a salvar. Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta. ¿Y qué hace? Convierte el alma. Es la única. Es por la palabra, es por la predicación. Ya te enseñé en Corintios 15, ya te enseñé ahí el proceso. Mientras ellos no reciban la palabra de Dios y mientras ellos no crean en la palabra, no pueden ellos perseverar. Y por lo tanto no van a haber cambios en ellos. Saliendo de aquí van a tomar, van a drogarse, etcétera, etcétera. Entonces Jesús les dice que no solamente hay que creer, también hay que ¿qué? Permanecer. El que permanezca hasta el fin, ¿qué? Será salvo. En Gálatas 3:10 dice esto: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces, note, hay una maldición por no poner por obra la palabra de Dios. Hay una maldición por no ponerla por obra. Y quizá ahí dirá usted: ¿qué maldición será esta? No, hermano, es que los que no ponemos la palabra de Dios en práctica, vivimos mal. O sea, ya con eso hay, y es suficiente como para correr y leerla, entenderla y aplicarla. Nada más con tener matrimonios quebrantados, rotos, en pleito, en ira, en contienda, en resentimiento, separados, divididos, nada más con hijos rebeldes y todos los pleitos y todas las cosas que ocurren en los hogares de personas que no están haciendo lo que Dios les dijo que hicieran. Esa ya es una maldición. Con eso hay. Quizá en tu casa las cosas están perfectas, gloria a Dios, en la mía no. Por eso necesito yo leer la Biblia, entenderla y aplicarla. En Santiago 2:9 leemos: pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, ¿se hace qué? En otras palabras, violar la Biblia en un punto es quebrantar la ley de Dios, en todos. Es autoritativa en todas las partes la palabra de Dios. Ya casi voy terminando, me quedan 10 minutos. Número 6, la palabra de Dios es suficiente. Diga conmigo, la palabra de Dios es suficiente. Ok, la Biblia es suficiente. ¿Qué quiere decir suficiente? ¿Alguien me puede decir qué quiere decir suficiente?
Suficiente quiere decir que no necesitas más. Está bien, pero te voy a explicar, la Biblia es suficiente. Para todo lo que hay en el corazón de un hombre, la Biblia es suficiente. Para todo lo que necesita el corazón del hombre, la Biblia es suficiente. En 2 de Timoteo hay una gran palabra, capítulo 3, verso 15. Pablo aquí le dice a Timoteo, y que desde la niñez, Timoteo, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. En primer lugar, es suficiente para la salvación. La Biblia lo puede hacer sabio para la salvación. Quiero preguntar una cosa antes de continuar. ¿Qué es más importante en esta vida y en la otra que la salvación? ¿Qué es más importante? Para un creyente, para un cristiano, no hay nada o no debe de haber nada más importante que la salvación. O sea, Jesús murió por tu alma, por tu salvación. La Biblia fue escrita por tu salvación. Desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, todo habla de Jesús, todo apunta a Jesús, todo apunta a la salvación. No hay nada más importante, con todo respeto. Ni tu vida, ni tus hijos, ni tu esposa, ni tu esposo, ni nada. El primer milagro y el milagro más grande de parte de Dios a la humanidad fue la salvación. La realidad más grande en el universo y la Biblia es aquello que lo hace sabio para salvación. Por eso la leche espiritual no adulterada dice que nos ayuda a crecer, ¿para qué? Para salvación. El evangelio es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. Todo apunta a la salvación porque es lo más importante. No le haces si no eres teólogo, mientras seas salvo, gloria a Dios. Porque no es la teología la que te lleva al cielo, es la salvación. ¿Estamos aquí? Ok. Pero si vemos el versículo 16 de 2 de Timoteo, capítulo 3, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y ¿qué? Útil. Observe. Vamos a ver para qué. Para doctrinar. Y dijimos que doctrina es ¿qué? Enseñanza. Te da principios de sabiduría, estándares divinos y verdades divinas. ¿Sí? Para redarguir, esto significa que usted puede irle a decir a alguien, oye hermano, oye hermana, amigo X, estás fuera de línea, no puedes comportarte de esta manera. Esto no es aceptable por Dios, por su palabra, no por mí o por la iglesia. Esto no es aceptable por Dios. Si vas a redarguir a alguien, debes de hacerlo de manera que le hagas entender que está ofendiendo a Dios en su conducta, que está ofendiendo a Dios en su hablar, en su actitud, en lo que sea que tú vayas a exhortar a alguien. Hay una persona que es floja y no quiere trabajar, exhórtale de acuerdo a la palabra. El que no trabaja, no le des de comer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un estándar y no necesitamos conformarnos a ese estándar, y es el estándar de la palabra de Dios. También es útil para instruir. Entonces, cuando tú redarguyes a la persona, ¿qué estás haciendo? Le estás enseñando el área donde la persona está mal. Pero cuando tú instruyes a la persona, a quien acabas de reprender, le estás enseñando qué es lo correcto que debe de hacer. ¿No ves cómo muchas personas te dicen que estás haciendo cosas mal, pero no te dicen cómo hacer las cosas bien? Entonces la palabra te señala, te redarguye y te dice que estás mal aquí, pero luego te instruye y te dice, hey, no es por ahí, es por acá. ¿Sí? ¿Estamos aquí? Gloria a Dios. Además es útil para instruir en justicia. Ahora, usted le apunta por este camino nuevo y le enseña cómo caminar en él. No solamente le enseña el mal camino en el que anda, sino que le dice a la persona cómo puede corregirse y finalmente le enseña por dónde andar. La palabra es útil para enseñar,
corregir, redarguir e instruir. ¿Sí? Usted puede agarrar a una persona que no sabe nada de Dios, que no es salva, que nunca ha leído la Biblia, y conducirlo a la salvación. Y después puede enseñarle lo que Dios quiere y dice. Después de esto, puede decirle cuando se sale de la línea bíblica, pero también necesita hacerlo de una manera correcta, como la Biblia lo enseña. Y finalmente usted le puede enseñar el camino correcto a seguir. ¿Sí? Y nos conduce al verso 17, donde dice: ¿por qué Dios nos trajo la palabra de Dios inspirada? ¿Y por qué esa palabra es útil? Nos enseña el verso 17. Claramente nos enseña el verso 17. Si estás ahí conmigo. El fin de que Dios inspiró su palabra y el fin de que Dios, esa palabra es útil, el fin es de que nosotros, o sea, el hombre de Dios, sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo te vas a preparar para toda buena obra? ¿Con tu intelecto, con tu conocimiento, con tu sabiduría? No, leyendo la Biblia, entendiendo la Biblia y aplicando la Biblia. Es por la palabra de Dios. Es por la palabra de Dios. Entonces la Biblia es perfecta, infalible, inerrante, completa, autoritativa, suficiente. En Romanos capítulo 15, lo voy a dejar ahí. Me pasé 3 minutos, creo. Déjame, detengo esto. Hay tanto que podría decirte, que ya te dije bastante y es muchísima información, pero no hay problema, no te preocupes, la Biblia tiene muchísima información. O sea, tenemos mucho de dónde echar corte, ¿no? Pero necesitamos entender esto. Estaba viendo el diálogo de Jesús con Jesús estaba hablando con los judíos y ellos alegaban que ellos eran hijos de Dios. Ellos alegaban que eran hijos de Abraham. Y Jesús, ¿saben? Me impacta cómo Jesús hablaba con ellos. Y te enseñaba el otro día, Damoy, cómo Jesús los dejaba callados. En Mateo 22 dejó callados a los saduceos y dice cuando terminó ese relato, ¿se acuerda del relato de lo que le hablé el miércoles? Bueno, dice que los fariseos escucharon que Jesús había dejado callados a los saduceos y vinieron a tentarle y quisieron tentarle. Entonces Jesús les dice: ¿ustedes quiénes creen de quién creen ustedes que es hijo el Cristo? Y ellos dijeron: de David. Y entonces Jesús les dice: ¿no habéis oído? O sea, como diciendo, está escrito, de que David en cierta ocasión dijo, hablando de Jesús, le llamó a Jesús ¿qué? Mi Señor. Y entonces le está diciendo Jesús a los fariseos quién era mayor y de quién era hijo el Cristo. No, hombre, se quedaron quietos y callados. Jesús no alegó, no peleó, no golpeó, no brincó, no nada, simplemente habló. Y qué hermoso es cuando tú tienes la certeza, porque leíste, entendiste y aplicaste, y tienes la certeza de lo que estás hablando. Tu interés, tu afán no es golpear, tu interés, tu afán no es ofender, tu interés, tu afán no es humillar a nadie, es enseñar, es instruir, es corregir, es redarguir por la palabra. Y aquí este diálogo, ellos decían que eran hijos de Abraham. Entonces Jesús les dice en Juan 8 verso 39: si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. O sea, lo que le estaba diciendo Cristo es: si ustedes fueran hijos de Dios, supieran quién soy yo y respetaron mi palabra y todo lo demás. Bueno, y ellos siguen.
Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, verso 42, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías. Claro, Jesús es el Hijo de Dios. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que de Él que me envió. Bueno, ya al final, el verso 44, y note, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¡Wow! ¡Qué palabras tan más fuertes! Pero Jesús las habló con firmeza. Jesús las habló con firmeza. Y termino con este, verso 47, todos conmigo. El que es de Dios, Juan 8:47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto, no las oís, ¿qué? Vosotros. ¿Por qué? Porque no sois de Dios. Le voy a dejar esto para que no pueda dormir, como yo. Las personas que califican para no oír la palabra de Dios, para no interesarse en la Biblia, ya sea ni leyéndola ni oyéndola, las personas que hacen eso, el calificativo, lo que ellas necesitan es no ser de Dios para desechar la Biblia. Porque los que son de Dios van a tener amor por la palabra de Dios. Van a tener hambre por la palabra de Dios. Van a querer saber lo que la palabra de Dios dice y enseña. Y Jesús dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Yo estoy creyendo por fe, con todo mi corazón, que esta es una iglesia de hombres y mujeres y de jóvenes y niños de Dios, y que oyen su palabra. Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz. O sea, y me siguen hablando en literal, hablando de un pastor con las ovejas, pero simbólicamente hablando de que los cristianos oyen mi palabra y la hacen. Te quiero animar a romper la normatividad, te quiero animar a romper la costumbre, sobre todo te quiero animar a romper el conformismo. Si tú te crees una persona que no está capacitada, que verdaderamente no tiene un entendimiento correcto, adecuado o suficiente de la palabra de Dios, te invito, a que no dejes de venir, porque nada más voy a estar hablando de esto por un tiempo, pero sobre todo a que leas la Biblia en tu casa. Entre tanto que voy, ocúpate, le dijo Pablo a Timoteo, ocúpate, mantente ocupado en esto. Créeme lo que tu vida va a cambiar, la vida de tu familia va a cambiar, la vida de tu casa va a cambiar, todo va a cambiar. Ocúpate en leer la Biblia, en entender la Biblia y en aplicarla. Tanta gente que es cristiana, que lee la Biblia, pero no la entiende y mucho menos la aplica. Porque ¿cómo puedo yo aplicar algo que no? Ponte de pie.